Tras heredar la clínica de su padre, la hija se hizo pasar por una limpiadora tonta. Al día siguiente, mientras trapeaba el piso en la habitación de un multimillonario que yacía en coma, escuchó una conversación entre el médico y la esposa del paciente. Doctor, le pago enormes cantidades de dinero para que mi esposo nunca salga del coma. ¿Cuánto más necesita? Al entregar el sobre, la mujer miró de reojo a la limpiadora y luego dirigió su mirada al doctor. No se preocupe, es una tonta del lugar, no entiende nada. Oh, cuán equivocado estaba. Josefina Delgado acababa de pasar por un difícil divorcio con su marido y había regresado a su ciudad natal. Salió de la estación, apretó con los dedos el asa de su bolso y exhaló pesadamente. Le esperaba una nueva vida, llena de acontecimientos inesperados. El andén recibió a Josefina con un viento frío y olor a lluvia. Se movió lentamente hacia la salida, sintiendo como cada paso le costaba trabajo. La gente pasaba apurada, empujándose, alguien hablaba en voz alta por teléfono, pero ella parecía estar en un vacío. 30 años. A los 30 años había regresado a casa con las manos vacías y el corazón destrozado. Una idiota poco atractiva, así se había llamado a sí misma los últimos meses. Una mujer que habían usado, exprimido y desechado como un objeto inútil. Al salir a la plaza de la estación, Josefina sacó su teléfono y pidió un taxi. Los dedos le temblaban, ya fuera por el frío o por los nervios. No había avisado a su padre de su llegada. No podía. ¿Cómo explicarle por teléfono que su matrimonio se había derrumbado? Que su marido, por quien había dejado su carrera y se había mudado a otra ciudad, se había conseguido una amante jovencita? Que todos estos años había vivido en una ilusión, creyendo ciegamente cada una de sus palabras. El taxi llegó en 10 minutos. El conductor, un hombre de unos 50 años con rostro cansado, asintió en silencio al escuchar la dirección. Josefina se subió al asiento trasero y apretó el bolso contra su pecho, como un escudo. Por la ventana desfilaban calles conocidas, casas, parques. Todo había cambiado y al mismo tiempo permanecía igual. Habían aparecido nuevos letreros de tiendas, habían renovado las fachadas de edificios antiguos, pero la esencia de la ciudad era la misma. ¿Hace mucho que no venía a la ciudad? Rompió el silencio el conductor, mirando por el espejo retrovisor. Sí, respondió Josefina brevemente, sin deseos de conversar. Entiendo, el hombre, captando su estado de ánimo, no hizo más preguntas. Josefina miraba por la ventana y pensaba en lo que le esperaba. Su padre seguramente se alegraría de su regreso. El doctor Delgado siempre había sido su apoyo, la persona que creía en ella incluso cuando ella misma dejaba de creer. Después de la muerte de su mamá, él pasó por la soledad con dificultad, pero luego conoció a Isabel. Joven, alegre, llena de vida. Josefina al principio la trató con recelo, la madrastra era solo un par de años mayor que ella misma. Pero Isabel resultó ser amable y sincera. Se hicieron amigas, y Josefina estaba contenta de que su padre ya no estuviera solo. El auto giró en una calle conocida. El corazón de Josefina latió más rápido. Ahí estaba la casa paterna, de 2 pisos, con paredes grises y ventanas grandes. Allí había transcurrido su infancia, allí había soñado con un futuro que había engañado cruelmente sus expectativas. Llegamos, dijo el conductor, deteniéndose frente a la reja. Gracias, Josefina buscó en su bolso la cartera. Entregó el dinero, tomó el bolso y bajó del auto. El taxi se fue, dejándola sola frente a la casa. Josefina se acercó a la puerta y se quedó inmóvil. La mano quedó suspendida sobre el botón del timbre. ¿Qué le diría a su padre? ¿Cómo explicaría que había regresado para siempre? ¿Que su matrimonio había sido un error y ella misma, débil y tonta? Los minutos transcurrían lentamente. Josefina permanecía de pie, luchando consigo misma, sintiendo como una ola de miedo y vergüenza crecía en su interior. Finalmente apretó los dientes y presionó el timbre con decisión. Sonó un tintineo melodioso. Luego silencio.
Josefina esperaba, escuchando los sonidos detrás de la puerta. Se oyeron pasos, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió de par en par. Frente a ella estaba Isabel en bata de seda. El cabello despeinado, en el rostro, desconcierto y algo más. Algo que Josefina no pudo identificar de inmediato. ¿Josefina? Los ojos de Isabel se abrieron de sorpresa. ¿Tú? ¿De dónde? Hola. Josefina intentó sonreír. ¿No esperabas verme? Dio un paso adelante y abrazó a su madrastra. Isabel se tensó en su abrazo, pero aún así respondió, dándole palmaditas en la espalda a Josefina. Claro que no. No dijiste que vendrías. Isabel se apartó y miró rápidamente por encima del hombro. Quería darle una sorpresa a papá. Josefina notó una expresión extraña en el rostro de su madrastra. ¿No está en casa? No, él. Está en el trabajo. Isabel tragó saliva y se hizo a un lado. Entra, no te quedes en la puerta. Josefina cruzó el umbral y miró alrededor. Todo estaba como siempre, un recibidor amplio con espejo, perchero con abrigos, olor a lavanda que Isabel adoraba. Pero en el aire flotaba una tensión. Josefina se volvió hacia su madrastra y la miró atentamente. Isabel, ¿todo está bien? En su voz sonó desconfianza. Estás algo extraña. ¿Qué? No, todo está perfecto. Isabel respondió demasiado rápido, retorciendo nerviosamente el cinturón de la bata. Solo me sorprendí. Ya sabes que no me gustan las sorpresas. Isabel. Y en ese momento, desde el baño que estaba al final del pasillo, se escuchó una voz masculina. Cariño, ya me cansé de esperar. ¿Cuánto más? Josefina se quedó inmóvil. Isabel palideció. Sus miradas se encontraron, y en ese segundo que se alargó, Josefina lo comprendió todo. Josefina, espera, puedo explicártelo. Isabel extendió la mano, intentando agarrarla del codo. Josefina se apartó. En ese momento apareció un hombre en el pasillo. Joven, de unos 25 años, de constitución atlética, con el cabello mojado. En las caderas tenía enrollada descuidadamente una toalla. Al ver a Josefina, se detuvo en seco. Mierda, exhaló. Dios mío. Vístete inmediatamente. Gritó Isabel, y sus mejillas se encendieron de un rojo brillante. Rápido. Al cuarto. El hombre, sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció tras la puerta. Isabel agarró a Josefina de la mano, apretando fuertemente sus dedos. Josefina, por favor, escúchame, en su voz sonó desesperación. Esto no es lo que piensas. ¿No es? Josefina retiró bruscamente la mano. Veo perfectamente lo que es. Estás engañando a mi padre. En su propia casa. Josefina, por favor, no grites. Isabel miró alrededor, como temiendo que los vecinos escucharan. Sé cómo se ve esto, ¿pero qué? Josefina sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. ¿Cómo pudiste? Papá te ama. Se casó contigo, te dio todo. No quería que te enteraras. Isabel también lloró, corriendo el rímel por sus mejillas. No quería que nadie se enterara. Esto es un error, Josefina. Un enorme error. ¿Un error? Josefina negó con la cabeza, sin poder creer lo que oía. ¿Llamas a esto un error? Trajiste a un amante a la casa de mi padre. Josefina, entiendo lo que sientes. No. No entiendes nada. La voz de Josefina se quebró en un grito. Acabo de pasar por un divorcio. Mi marido me engañaba con cualquiera, y yo era demasiado ciega para darme cuenta. Y ahora regreso a casa y veo cómo le haces lo mismo a mi padre. Isabel bajó la cabeza, sollozando convulsivamente. Josefina permanecía de pie, respirando con dificultad, intentando controlar sus emociones. Ira, dolor, decepción, todo se mezcló en una bola. Por favor, Isabel levantó el rostro bañado en lágrimas, no le digas nada a Adriano. Por favor. Entiendo que actué horriblemente, pero, ¿debo callarme?
Josefina no podía creer lo que oía. ¿Hablas en serio? Adriano tiene el corazón débil. Isabel la agarró de ambas manos. Tú lo sabes. Después de aquel infarto hace 3 años, los médicos advirtieron, nada de estrés. No resistirá una traición, Josefina. Piensa en él. Estoy pensando en él. Josefina retiró las manos. Por eso no permitiré que sigas engañándolo. Josefina, por favor. No. Josefina se dio la vuelta hacia la puerta. Que para la noche no quede nada tuyo aquí. ¿Me oyes? Lárgate de esta casa. Y que no te vuelva a ver. Josefina, espera. Isabel intentó detenerla, pero Josefina ya había abierto la puerta de par en par. Salió corriendo a la calle, conteniendo apenas los sollozos. El aire frío le golpeó el rostro, pero no sentía el frío. Solo dolor. Dolor por su padre, a quien habían traicionado. Dolor por sí misma, que en un día había visto demasiada mentira y traición. Josefina se alejó de la casa, sacó el teléfono y con dedos temblorosos pidió un taxi. No podía quedarse allí ni un minuto más. Necesitaba ir con su padre. Inmediatamente. Él debía saber la verdad, por cruel que fuera. Mientras Josefina esperaba el auto, los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Quizás Isabel tenía razón. Quizás su padre realmente no resistiría semejante golpe. ¿Pero acaso era mejor vivir en la ignorancia, mientras su esposa lo engañaba a sus espaldas? ¿Acaso no era eso peor? El taxi llegó rápido. Josefina se sentó en el asiento trasero y dio la dirección de la clínica. ¿La clínica privada en Sadovaya? Confirmó el conductor. Sí. El auto arrancó. Josefina miraba por la ventana, pero no veía nada. Ante sus ojos estaba la imagen de Isabel con su rostro bañado en lágrimas y la súplica en sus ojos. Pero la lástima rápidamente se transformaba en ira. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a traer un amante a la casa de su marido? Josefina cerró los puños. 7 años había callado cuando su propio marido la engañaba. 7 años soportó las humillaciones, esperando que todo mejorara. ¿Y a qué condujo eso? Al divorcio, al corazón destrozado, a la sensación de su propia insignificancia. No, ya no guardaría silencio. Nunca más. Su padre tenía derecho a saber la verdad, aunque esa verdad le rompiera el corazón. El camino a la clínica tomó 20 minutos. En ese tiempo Josefina se calmó y pensó en cómo exactamente le diría a su padre. ¿Suavemente? ¿Directamente? ¿Lo llevaría gradualmente al tema? ¿Pero acaso hay formas suaves de decirle a alguien que su esposa lo engaña? La clínica estaba ubicada en un edificio moderno con ventanas grandes y entrada de cristal. Su padre la había fundado 15 años atrás, cuando era un joven y ambicioso cirujano cardíaco. Ahora era uno de los mejores centros médicos de la ciudad, a donde llegaban pacientes incluso de regiones vecinas. Josefina pagó al conductor y entró. En el vestíbulo espacioso había silencio. Detrás del mostrador de registro estaba sentada una chica con bata blanca. Buenas tardes, Josefina se acercó al mostrador. Necesito ver a Adriano Delgado. ¿Tiene cita programada? La chica miró en la computadora. No, soy su hija. Ah, señora Delgado. El rostro de la chica se iluminó. Ahora llamaré al doctor Delgado. Está, creo, haciendo la ronda, pero... Esperaré. Josefina notó un sofá suave junto a la ventana. Dígame, ¿dónde está su consultorio? Tercer piso, 208. Pero, señora Delgado, es mejor que espere aquí, llamaré. Gracias, subiré yo misma. Josefina se dirigió a las escaleras, ignorando la mirada desconcertada de la recepcionista. No quería esperar. Cada minuto de demora le daba tiempo para arrepentirse, y eso no podía permitirlo. Al subir al tercer piso, Josefina encontró fácilmente el consultorio de su padre. Una puerta pesada con una placa que decía Director Médico Adriano Delgado. Se detuvo, apoyándose con la espalda contra la pared.
El corazón latía tan fuerte que parecía que saltaría de su pecho en cualquier momento. ¿Qué le diría? Papá, ¿Isabel tiene un amante? Demasiado brusco. Papá, ¿necesito contarte algo? Demasiado vago. Josefina se pasó la mano por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. Los minutos se arrastraban. El pasillo estaba vacío, solo a lo lejos se escuchaban voces de enfermeras. Josefina permanecía junto al consultorio, sin atreverse ni a entrar ni a irse. Pensaba en su padre, en su corazón débil, en cómo se había alegrado cuando se casó con Isabel. Me siento vivo de nuevo, había dicho entonces. ¿Y ahora? De repente la puerta del consultorio se abrió de par en par. El doctor Delgado salía con una carpeta en las manos, pero al ver a su hija, se quedó inmóvil. La carpeta se le resbaló de las manos y cayó al suelo, esparciendo las hojas. Hija. En su voz sonaron alegría y sorpresa. Josefina. ¿Cómo? ¿De dónde vienes? Dio un paso adelante y la abrazó fuertemente. Josefina hundió el rostro en su hombro, sintiendo el olor familiar de colonia y medicamentos. Su padre. Su apoyo. La persona que siempre había estado a su lado. Papá, susurró, luchando contra las lágrimas. ¿Por qué no avisaste que vendrías? El doctor Delgado se apartó y la miró atentamente. Te habría recibido. ¿Y por qué lloras? ¿Pasó algo? Josefina intentó sonreír, pero en cambio se le llenaron los ojos de nuevas lágrimas. Papi, quería darte una sorpresa, se secó las mejillas con la manga. ¿Puedo sentarme en tu consultorio? Hablar. Claro, claro. Su padre recogió las hojas caídas y la dejó pasar primero. Ponte cómoda. Ahora termino la ronda y regreso. Tenemos de qué hablar, ¿verdad? Josefina asintió y entró al consultorio. El consultorio de su padre estaba decorado de manera estricta y con buen gusto. Un escritorio macizo de roble, estantes de libros a lo largo de las paredes, repletos de manuales médicos y revistas científicas. Sobre el escritorio, fotografías en marcos, Josefina de niña, su mamá aún en vida, la foto de boda con Isabel. Josefina apartó la mirada de la última imagen, incapaz de mirar la sonrisa feliz de su madrastra. Hija, estaré unos 40 minutos haciendo la ronda, su padre le puso la mano en el hombro. Ponte cómoda, descansa. Seguro estás cansada del viaje. Y luego iremos a tu restaurante favorito, ¿recuerdas? ¿El viejo molino? Todavía preparan esa sopa de hongos que tanto te encantaba. Papi, no sé si estoy de ánimo para un restaurante ahora. Josefina bajó la mirada. Oye, el doctor Delgado le levantó la barbilla. Sea lo que sea que haya pasado, lo superaremos. Juntos. ¿De acuerdo? Josefina asintió, sintiendo como un nudo se le formaba en la garganta. Su padre la besó en la frente y salió del consultorio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Ella se quedó sola en el silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Josefina se dejó caer en la silla para visitantes y se abrazó a sí misma. La cabeza le punzaba. Los pensamientos se agitaban como bestias acorraladas. ¿Decirlo o no decirlo? Callar significaba traicionar a su padre, permitir que Isabel siguiera engañándolo. Hablar significaba romperle el corazón. Literalmente. Josefina recordaba aquellos días terribles cuando su padre estuvo en cuidados intensivos y ella se sentaba en el pasillo, rezando por su recuperación. Entonces Isabel estaba a su lado. No se apartaba de su marido ni un paso, lloraba, le sostenía la mano. ¿Acaso todo eso había sido una actuación? ¿O los sentimientos realmente existieron, pero con el tiempo se desvanecieron? Josefina se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se veía el paisaje urbano, techos de casas, árboles, la carretera. La vida ordinaria que continuaba, a pesar de todo. La gente se apresuraba en sus asuntos, sin sospechar que en este consultorio se estaba decidiendo el destino de alguien. ¿Qué habría hecho mamá? Pensó Josefina.
Su madre había muerto hacía 10 años de cáncer. Una mujer fuerte, sabia, que siempre sabía cómo actuar correctamente. Mamá habría dicho la verdad, decidió Josefina. Ella nunca mentía, aunque la verdad causara dolor. Pero mamá no sabía lo que era ser traicionada. Su padre la amaba incondicionalmente y nunca dio motivos para dudar de su fidelidad. Y Josefina sí sabía. Sabía cuán doloroso era descubrir que tu marido dormía con otra. Conocía esa sensación de vacío y humillación. Regresó a la silla y se sentó de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. Quizás Isabel tiene razón. Quizás debería callarme por su salud. Pero inmediatamente otra voz en su cabeza objetaba, ¿y si se entera después? ¿Si descubre que tú sabías y callaste? Eso también es una traición. El reloj de pared mostraba que ya habían pasado 20 minutos. Josefina sacó el teléfono para distraerse, pero lo guardó enseguida. Dios, ¿por qué todo es tan complicado? Josefina se recostó contra el respaldo de la silla y clavó la mirada en el techo. Blanco, uniforme, anónimo. Como una hoja en blanco en la que se puede escribir cualquier cosa. Pero su historia ya había sido escrita por alguien más, y reescribirla era imposible. Pasaron otros 20 minutos. Luego 10 más. Su padre se estaba retrasando. Josefina jugueteaba nerviosamente con la correa del bolso, enrollándola en su dedo y desenrollándola de nuevo. Una y otra vez. Una acción mecánica que no traía alivio. Finalmente la puerta se abrió. El doctor Delgado entró con una sonrisa satisfecha en el rostro. Hija, ya terminé. Se frotó las manos. Perdona la demora. Un paciente requería atención especial. Bueno, ¿podemos irnos? Ya me imagino sentados en la mesa junto a la ventana, pidiendo esa sopa maravillosa, y tú contándome sobre. Espera, papi. Josefina se levantó bruscamente, interrumpiéndolo. Espera, por favor. El doctor Delgado se quedó inmóvil, la sonrisa se deslizó lentamente de su rostro. Cerró la puerta y se acercó. ¿Qué pasó? En su voz sonó la alarma. Josefina, me estás asustando. Necesito decirte algo. Dio un paso hacia él, cerrando las manos en puños. ¿Algo importante? El doctor Delgado arqueó una ceja, escrutando el rostro de su hija. ¿Es por el divorcio? ¿Quieres hablar de tu marido? No, no de él, Josefina negó con la cabeza. Papi, esto tiene que ver con Isabel. ¿Isabel? Parpadeó sorprendido. ¿Qué pasa con ella? ¿Se pelearon? Ella dijo que hace tiempo que no se veían, tal vez simplemente. Papi, detente, Josefina levantó la mano. Por favor. Déjame hablar. El doctor Delgado calló, pero en su rostro se leía preocupación. Se sentó en el borde del escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho, y asintió, dando a entender que escuchaba. Josefina respiró profundamente. El corazón latía tan fuerte que oía sus latidos en las sienes. La boca se le había secado. Se humedeció los labios, intentando armarse de valor. Bueno. Comenzó y se trabó. Papi, esto es muy difícil. Josefina, me estás asustando. Su padre se inclinó hacia adelante. Dime ya, ¿qué pasó? Llegué a casa hoy. Las palabras salían lentamente, con dificultad. Toqué el timbre. Isabel abrió. Ella estaba. No estaba sola. ¿No estaba sola? El doctor Delgado frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Había un hombre, soltó Josefina. En la casa. Cuando tú no estabas. ¿Un hombre? Su padre la miró desconcertado. ¿Qué hombre? Quizás era un plomero. O alguien de... Papi, no. Josefina se mordió el labio, reuniendo valor para pronunciar las palabras en voz alta. Era su amante. Lo vi. Salió del baño con solo una toalla y ella le dijo que se vistiera. Se asustó de que yo te dijera. Silencio. Largo, espeso, insoportable.
El doctor Delgado se quedó inmóvil, sin moverse, sin parpadear. Su rostro parecía una máscara, inmóvil, desprovisto de emociones. Solo los ojos. En ellos se encendía lentamente algo terrible. ¿Qué dijiste? Su voz era baja, pero se oía un temblor en ella. Papá, lo siento tanto. Josefina dio un paso hacia él. No quería decírtelo, pero no podía callar. Mereces saber la verdad. Un amante, repitió, como intentando comprender el significado de la palabra. Isabel tiene. ¿Un amante? Sí. ¿Estás segura? El doctor Delgado se levantó del escritorio, tambaleándose. ¿Quizás te equivocaste? Tal vez. No me equivoqué, papi, dijo Josefina firmemente. Los vi. Ella confesó. Me rogó que no te dijera porque temía por tu corazón. ¿Por mi corazón? Sonrió amargamente. ¿Qué? ¡Qué conmovedor! Papi, ¿dijo algo más? El doctor Delgado caminó por el consultorio, frotándose las sienes. ¿Explicó por qué? ¿Cuánto tiempo lleva esto? No escuché más. Josefina lo seguía con la mirada. Le dije que se fuera de la casa y vine a verte. Que se fuera de la casa. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia abajo a la calle. Bien. Correcto. Papá, perdóname. La voz de Josefina tembló. Quizás no debí decírtelo. Pero no podía. No podía permitir que siguiera engañándote. El doctor Delgado se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina. Se acercó a su hija y le puso las manos en los hombros. Josefina, hiciste lo correcto, dijo lentamente. Te agradezco tu honestidad. Es difícil de escuchar, pero debía saberlo. Papi, tu corazón. Al diablo con mi corazón, la soltó y volvió a alejarse hacia la ventana. No soy un niño, Josefina. Soy un hombre adulto y tengo derecho a saber qué pasa en mi vida. Josefina miraba a su espalda, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de ella. Su padre respiraba pesadamente, entrecortadamente. Los hombros tensos, los puños cerrados. Papi, siéntate, por favor, se acercó a él. Déjame traerte agua. No necesito agua, negó con la cabeza. Necesito tiempo. Tiempo para procesar esto, papá. De repente el doctor Delgado se agarró el pecho. Su rostro se contorsionó de dolor, la respiración se volvió ronca. Papi. Josefina corrió hacia él. No. Puedo respirar, jadeó, desplomándose al suelo. Papá. Aguanta. Josefina se arrodilló junto a él, sosteniéndole la cabeza. Ahora. Ahora pido ayuda. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, abriéndola de par en par. ¡Ayuda! Gritó al pasillo. Urgente. A mi papá le pasa algo. Una enfermera que pasaba por allí se quedó inmóvil. Señora Delgado, ¿qué pasó? Llamen a reanimación. Inmediatamente. La voz de Josefina se quebraba en un grito. ¿Le pasa algo? ¿El corazón? La enfermera agarró el radio y transmitió rápidamente el mensaje. A los pocos segundos el pasillo se llenó de gente. Médicos, enfermeras, una camilla. Josefina se quedó a un lado, con las manos apretadas contra los labios, mirando cómo acostaban a su padre en la camilla, le conectaban una máscara de oxígeno, le revisaban el pulso. Infarto, dijo brevemente uno de los médicos. Rápido a reanimación. La camilla rodó por el pasillo. Josefina corrió detrás, pero una enfermera la detuvo. Señora Delgado, no puede entrar, le puso la mano en el hombro. Espere aquí. Los médicos harán todo lo posible. No. Déjenme pasar. Es mi padre. Josefina intentaba soltarse. Solo estorbará. Por favor, espere aquí. Las puertas de reanimación se cerraron. Josefina se quedó sola en el pasillo vacío. Se dejó caer lentamente en el piso frío, apoyando la espalda contra la pared.
Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las limpiaba. Simplemente se quedó sentada llorando, abrazándose las rodillas. Es mi culpa, pensaba. Lo maté. Se lo dije y ahora se está muriendo. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Josefina no sabía cuánto había pasado, ¿minutos? ¿Horas? Permanecía sentada en el piso, con la mirada perdida en el vacío, rogando a todos los santos por un milagro. Finalmente la puerta de reanimación se abrió. Salió un hombre con ropa quirúrgica, quitándose la mascarilla. El doctor Suárez. El mejor cirujano cardíaco de la clínica y viejo amigo de su padre. Su rostro lucía cansado y de alguna manera vacío. Josefina se puso de pie de un salto. Doctor Suárez corrió hacia él. Dígame. No me haga esperar. ¿Cómo está? ¿Va a vivir? El médico la miró con una mirada larga y pesada. Luego negó lentamente con la cabeza. Josefina, su voz estaba ronca. Lo siento tanto. ¿Qué? No comprendió. ¿De qué habla? No pudimos salvarlo. El doctor Suárez bajó la cabeza. El corazón no resistió. El infarto fue masivo. Perdóname. Las palabras no llegaban a su conciencia. Josefina permanecía de pie, mirándolo, sin creer lo que oía. No, susurró. No, no es verdad. Josefina, no. Gritó. Está mintiendo. No puede ser verdad. El doctor Suárez intentó abrazarla, pero Josefina se apartó bruscamente. Retrocedió hacia la pared y se deslizó lentamente por ella, sollozando desconsoladamente. Es mi culpa, sollozaba entre lágrimas. Yo lo maté. Se lo dije y murió. Todo es por mi culpa. Josefina, no digas eso. El médico se agachó a su lado. No es tu culpa. Adriano tenía problemas cardíacos desde hace tiempo. Cualquier estrés podría. Cállese. Se tapó los oídos con las manos. No me diga eso. Sé que tengo la culpa. Lo sé. El doctor Suárez no respondió nada. Simplemente se quedó sentado a su lado mientras Josefina lloraba, derramando todo el dolor y la desesperación. El pasillo estaba vacío. Solo a lo lejos se oían pasos y voces apagadas. La vida continuaba, pero para Josefina se había detenido en ese momento. Su padre había muerto. Y ella solo se culpaba a sí misma. La mañana comenzó con llamadas telefónicas. Josefina estaba sentada en la habitación de hotel que había rentado por unos días y metódicamente llamaba a funerarias. Su voz sonaba mecánica, como la de un robot. No sentía nada excepto vacío. Las lágrimas se habían secado en algún lugar profundo dentro de ella, dejando solo un desierto calcinado. Sí, entiendo. Mañana a las 10 de la mañana. Anote, por favor, dictaba los datos, mirando a un punto fijo. Doctor Delgado. 62 años. La administradora de la funeraria decía algo sobre coronas, música, almuerzo conmemorativo. Josefina asentía, aunque la mujer no podía verla, y anotaba los puntos principales en un cuaderno. Bien. Sí, iré esta tarde para discutir todo personalmente. Gracias. Colgó y se quedó mirando por la ventana. Detrás del cristal llovía. Cielo gris, casas grises, vida gris. Todo se había vuelto gris después de que su padre murió. Josefina sabía que debía llorar, gritar, romper platos, pero dentro solo había ese vacío terrible. El teléfono sonó de nuevo. En la pantalla apareció el nombre, Isabel. Josefina miró durante un largo rato la pantalla iluminada, luego rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje: Josefina, necesitamos hablar. Por favor, responde. Josefina borró el mensaje sin terminarlo de leer. No quería oír nada de esa mujer. No ahora. Nunca. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Josefina fue a la morgue, eligió el ataúd, ordenó coronas, acordó con un restaurante el almuerzo conmemorativo.
Todo parecía una pesadilla de la que era imposible despertar. La gente alrededor la compadecía, ofrecía ayuda, pero ella oía sus voces como a través de un algodón. ¿Necesita ayuda?, preguntó la mujer de la funeraria, notando cómo Josefina palidecía. ¿Le traigo agua? No, gracias. Puedo sola. Josefina se enderezó, reuniendo las últimas fuerzas. ¿Tiene familiares que puedan ayudarle con la organización? No. Me encargaré yo sola. Por la noche regresó a la habitación completamente exhausta. Se sentó en la cama y sacó el teléfono. 23 llamadas perdidas de Isabel. Una docena más de mensajes. Josefina abrió la conversación y comenzó a leer. Josefina, lo siento tanto. No quería que saliera así. Por favor, hablemos. Necesitamos discutir el funeral. No puedes simplemente ignorarme. Yo era su esposa. El último mensaje hizo que Josefina apretara la mandíbula. Esposa. ¿Qué clase de esposa era si engañaba a su marido en su propia casa? Josefina arrojó el teléfono sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. A la mañana siguiente, el día del funeral, se despertó por unos golpes en la puerta. Al mirar el reloj, Josefina se dio cuenta de que se había quedado dormida. Las 8 de la mañana. La ceremonia comenzaba en 2 horas. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca, acercándose a la puerta. Josefina, soy yo. Abre, por favor. Isabel. Josefina se quedó inmóvil, con la mano en la manija. Vete. Josefina, necesitamos hablar. La voz de Isabel sonaba suplicante. Por favor. No me iré hasta que abras. Llamaré a seguridad. Josefina. Isabel alzó la voz. Yo también tengo derecho a estar en el funeral. Josefina abrió la puerta de un tirón. Frente a ella estaba Isabel con un vestido negro, los ojos rojos de tanto llorar. El maquillaje corrido, el cabello despeinado. Se veía agotada y patética. «Te atreviste a venir aquí», dijo Josefina en voz baja pero con furia. «¿Después de todo lo que hiciste?» Josefina, sé que me odias. Isabel dio un paso adelante, pero Josefina le bloqueó el paso. Pero Adriano era mi esposo. Lo amaba. ¿Amabas? Josefina sonrió amargamente. No sabes lo que es el amor. Trajiste un amante a su casa. Fue un error. Un error enorme, horrible. Isabel lloró. Me arrepiento cada segundo. Tu arrepentimiento no traerá de vuelta a mi padre. Josefina sentía como la ira hervía dentro de ella. Tú tienes la culpa de todo. Si no hubiera sido tan. ¿Yo tengo la culpa? Isabel se secó las lágrimas. Tú fuiste quien se lo dijo. Sabías de su corazón. Sabías que no resistiría, pero aún así se lo dijiste. Cállate. Gritó Josefina. Cállate ahora mismo. Es la verdad. Isabel también alzó la voz. Si no hubiera sido tan terca, Adriano estaría vivo ahora. Lo mataste con tu verdad. Josefina levantó la mano, pero se detuvo en el último momento. La mano temblaba en el aire. La bajó y retrocedió. Lárgate, siseó entre dientes. Lárgate antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Josefina, dije que te largues. Josefina cerró la puerta de un portazo frente a la cara de Isabel. Se apoyó contra la puerta con la espalda y se deslizó lentamente al suelo. Las lágrimas brotaron a raudales. Lloró sin contenerse, abrazándose las rodillas. Las palabras de Isabel resonaban como un eco en su cabeza. Lo mataste con tu verdad. Quizás era cierto. Quizás realmente debió haberse callado, pero el tiempo no se puede devolver. Su padre estaba muerto. Y nada cambiaría ese hecho. La ceremonia de despedida se llevó a cabo en un gran salón de la funeraria. Josefina estaba de pie junto al ataúd, recibiendo condolencias. Había mucha gente, colegas de su padre de la clínica, socios de negocios, parientes lejanos que ni siquiera conocía. Todos se acercaban, le estrechaban la mano, decían frases de rigor. Acepte nuestras más sinceras condolencias.
El doctor Delgado era una persona maravillosa. Manténgase firme, señora Delgado. Ella asentía, agradecía, pero no escuchaba las palabras. Simplemente permanecía de pie como una estatua, mirando el ataúd cerrado. Ahí, dentro, yacía su padre. El hombre que la había criado, apoyado, amado. Y ahora ya no estaba. Señora Delgado, se acercó un hombre mayor con un traje caro. Soy Luis Iglesias, socio de su padre en proyectos de inversión. Acepte mis condolencias. Adriano no solo era un socio, era un amigo. Gracias, respondió Josefina en voz baja. Si necesita ayuda con los asuntos, llámeme. Su padre dejó proyectos sin terminar y estamos listos para encargarnos de todo. Gracias. Lo pensaré. Luis Iglesias asintió y se retiró. Tras él se acercó una mujer con un ramo de rosas blancas. Josefina, sé fuerte, la abrazó. Soy la doctora Débora Morales, ¿recuerdas? Trabajaba con tu papá. Jefa de departamento. Sí, claro. Gracias por venir. El doctor Delgado hablaba mucho de ti. Débora Morales puso las flores junto al ataúd. Estaba muy orgulloso. Decía que eras el sentido de su vida. Josefina asintió, incapaz de pronunciar palabra. El nudo en la garganta no la dejaba respirar. La ceremonia duró 2 horas. Luego cerraron el ataúd y lo llevaron al cementerio. Josefina iba en el primer auto, mirando por la ventana las calles que pasaban. La lluvia no cesaba. Las gotas resbalaban por el cristal, como lágrimas. En el cementerio se reunió aún más gente. Josefina estaba de pie junto a la tumba, sosteniendo la mano de Débora Morales, quien no se apartaba de ella ni un paso. El sacerdote leía una oración, pero las palabras no llegaban a su conciencia. Josefina miraba cómo el ataúd bajaba lentamente a la tierra y sentía cómo con él se iba una parte de sí misma. Perdóname, papá, susurró cuando todos comenzaron a irse. Perdona que no pude protegerte. Arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd y se apartó. Las piernas apenas la sostenían. Quería caer ahí mismo, en el barro, y no levantarse nunca más. Señora Delgado, el almuerzo conmemorativo es en el restaurante. La esperan, recordó suavemente Débora Morales. Sí. Lo sé. El almuerzo conmemorativo transcurrió en una atmósfera opresiva. La gente comía, bebía, recordaba a Adriano Delgado. Josefina estaba sentada a la cabecera de la mesa y respondía mecánicamente a las preguntas. A mitad del almuerzo apareció Isabel. Entró en silencio, con el mismo vestido negro, y se sentó en el extremo lejano del salón. Josefina cerró los puños bajo la mesa, pero no dijo nada. No aquí. No ahora. Delante de toda esta gente no haría una escena. Después del velorio, Josefina regresó al hotel y cayó en un sueño pesado sin sueños. Los siguientes meses pasaron como en una niebla. Josefina se ocupaba de papeles, ordenaba las cosas de su padre, intentaba poner en orden su vida. Pero todo era inútil. Simplemente existía, sin vivir realmente. 6 meses después, el abogado llamó e informó que estaba listo para dar lectura al testamento. Josefina llegó a la notaría sintiéndose exprimida como un limón. En la pequeña oficina ya estaba sentada Isabel. Al ver a Josefina, se tensó, pero no dijo nada. Tome asiento, señora Delgado. El notario, un hombre de unos 50 años con lentes, señaló una silla vacía. Podemos comenzar. Josefina se sentó, sin mirar a Isabel. El notario abrió una carpeta y sacó un documento. De acuerdo con el testamento de Adriano Delgado, redactado hace 2 años, todos sus bienes se distribuyen de la siguiente manera, comenzó a leer con tono oficial y seco. A la hija, Josefina Delgado, pasa en propiedad la casa paterna ubicada en calle del Arce, número 15, así como la clínica privada Cardio Plus con todos sus activos y pasivos. Josefina escuchaba sin moverse. La casa. La clínica. Todo lo que su padre había construido durante años. A la esposa, Isabel Alonso,
pasa en propiedad un apartamento de 2 habitaciones ubicado en calle Zarechna, número 8, apartamento 23. Isabel se levantó bruscamente de la silla. ¿Qué? Su voz temblaba de indignación. ¿Eso es todo? Tome asiento, por favor, pidió el notario. Es tan injusto. Isabel golpeó la mesa con el puño. Viví con Adriano tantos años. ¿Y todo lo que recibo es un apartamentito en las afueras? El testamento fue redactado de acuerdo con la ley, respondió el notario con calma. Su difunto esposo tenía pleno derecho a disponer de sus bienes según su criterio. Es injusto. Isabel se volvió hacia Josefina. ¿Estás contenta? ¿Te quedaste con todo? Ni eso te merecías, desgraciada. Josefina finalmente explotó. ¿Engañabas a mi padre y ahora exiges herencia? Yo era su esposa. Eras una zorra que se calentaba en su casa mientras él trabajaba. Josefina se puso de pie, mirando a Isabel con desprecio. Papá te dejó el apartamento por lástima. Porque era demasiado bueno. Pero si hubieras sabido de tu infidelidad antes, no habrías recibido absolutamente nada. Cállate. Isabel palideció. No te atrevas a insultarme. Señoras, les ruego, cálmense, el notario se levantó del escritorio. Esta es una institución oficial. Ella se quedó con todo. Gritaba Isabel, señalando a Josefina con el dedo. La casa, la clínica, todo. ¿Y yo? Un miserable apartamento. Es injusto. ¿Justicia? Josefina dio un paso hacia ella. ¿Quieres hablar de justicia? Después de lo que le hiciste a mi padre, yo lo amaba. Mentirosa. Josefina sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No lo amabas. Lo usaste. Como todos los demás. El notario tocó una campanilla sobre el escritorio. Señoras, si no se calman, tendré que llamar a seguridad. Isabel agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, lanzó por encima del hombro. Impugnaré el testamento. Conseguiré lo que me corresponde. Inténtalo, respondió Josefina fríamente. Y yo le contaré a todos sobre tu amante. Me pregunto qué dirá el tribunal cuando sepa qué clase de esposa fiel eras. Isabel se quedó inmóvil en la puerta, luego se dio la vuelta bruscamente y salió, dando un portazo. Josefina se dejó caer en la silla, sintiendo cómo se iban las últimas fuerzas. Señora Delgado, ¿se siente mal? Preguntó el notario preocupado. ¿Le traigo agua? No, gracias. Estoy bien, se secó las lágrimas. Solo cansada. Entiendo. Aquí están sus documentos, le entregó la carpeta. Todo está en regla. La casa y la clínica ahora son suyas. Josefina tomó la carpeta y se levantó. Gracias. Al salir de la notaría, se detuvo en la calle y respiró profundamente. El aire fresco le quemó los pulmones. La casa y la clínica. Ahora todo le pertenecía. ¿Pero qué haría con eso? ¿Regresar a la casa donde cada rincón le recordaba a su padre? ¿Dirigir la clínica sin tener educación médica? Josefina sacó el teléfono y marcó el número de Débora Morales. ¿Aló, señora Delgado? Respondió la jefa de departamento. Hola. Dígame, ¿está ahora en la clínica? Sí, claro. Necesito reunirme con usted. Lo antes posible. De acuerdo. Venga, la esperaré. Josefina tomó un taxi y fue a la clínica. Le esperaba una nueva vida. Y estaba lista para comenzarla. Josefina estaba frente al espejo en el baño del apartamento alquilado y miraba su reflejo. Ropa sencilla, cabello recogido en un moño descuidado, mínimo de maquillaje. Se veía completamente ordinaria. Exactamente como había planeado. La idea surgió espontáneamente durante la conversación con Débora Morales. La jefa de departamento hablaba de los problemas de la clínica, de que algunos médicos se tomaban libertades, pero no había pruebas. El personal tenía miedo de quejarse por temor a perder el trabajo. Y entonces Josefina comprendió,
La única manera de saber la verdad sobre lo que pasaba en la clínica de su padre era verlo todo con sus propios ojos. Desde dentro. Doctora Morales, tengo un plan, dijo entonces. Pero necesito su ayuda. La escucho, señora Delgado. Quiero conseguir trabajo como limpiadora. Por unas semanas. Para ver cómo funciona realmente la clínica. Débora arqueó las cejas sorprendida. ¿Limpiadora? ¿Pero para qué? No se fijan en las limpiadoras. Son como invisibles. La gente conversa delante de ellas, hace cosas que nunca haría frente a la dirección. Quiero saber la verdad. Es peligroso, señora Delgado. Si alguien se entera, nadie se enterará. Casi nadie en la clínica me conoce en persona. Solo estuve aquí un par de veces hace muchos años. ¿Me ayudará? Débora guardó silencio, reflexionando sobre la propuesta, y luego asintió. Está bien. La presentaré como una nueva empleada. Pero tenga cuidado. Ahora, 2 días después de aquella conversación, Josefina estaba lista para empezar a trabajar. Salió de casa y fue a la clínica en transporte público. Era más seguro así, nadie debía verla al volante de su propio auto. En la clínica la recibió Débora Morales y la llevó a un cuarto auxiliar. Aquí está su uniforme, le entregó a Josefina una bata azul y un pañuelo. Trabajará en el segundo y tercer piso. Principalmente habitaciones y pasillos. Horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si surgen preguntas, diríjase a mí o a la limpiadora jefa, la señora Flores. Gracias, Josefina tomó el uniforme. ¿Y cómo me presentará? Como Josefina. Sin apellido. Diré que es callada y un poco. Bueno, no muy perspicaz. Es más seguro así. Josefina se cambió y se miró en el espejo. Otra persona. Imperceptible. Exactamente lo que necesitaba. Los primeros días de trabajo transcurrieron tranquilos. Josefina trapeaba pisos, limpiaba ventanas, ordenaba habitaciones. Las enfermeras y médicos realmente casi no le prestaban atención. A veces le pedían que limpiara algo más rápido o que moviera el balde. Esa era toda la comunicación. Al tercer día la enviaron a limpiar una habitación VIP en el tercer piso. Josefina tomó un balde con agua y un trapeador y se dirigió por el pasillo. Frente a la puerta de la habitación colgaba un letrero, Unidad de Cuidados Intensivos. Prohibida la entrada a personas no autorizadas. Josefina tocó y entró. Una habitación espaciosa con una ventana grande, una cama cómoda y equipo moderno. En la cama yacía un hombre de unos 40 años. Su rostro estaba pálido, tenía goteros conectados en los brazos, al lado había un aparato de respiración artificial. Josefina se acercó y miró el monitor. El latido del corazón era regular, pero débil. Comenzó a trapear el piso, tratando de trabajar en silencio para no molestar. De repente la puerta se abrió y entró un hombre con bata blanca. Josefina lo reconoció por la placa, Dr. Castro, cardiólogo. Alto, de unos 40 años, con mirada segura y sonrisa arrogante. Ah, la limpiadora, dijo apenas mirando a Josefina. Trata de terminar rápido. Pronto vendrán visitas. Está bien, respondió Josefina en voz baja, bajando los ojos. Continuó trapeando el piso, fingiendo estar completamente absorta en el trabajo. El doctor Castro se acercó al paciente, revisó los indicadores en el monitor y sacó su teléfono. A los pocos minutos la puerta se abrió nuevamente. Entró una mujer con un traje costoso y lentes de sol. Sus tacones repiqueteaban sobre los azulejos, dejando marcas apenas visibles. Josefina sonrió mentalmente, tendría que trapear de nuevo. Doctor, la mujer se quitó los lentes y recorrió la habitación con una mirada rápida. Sus ojos se detuvieron en Josefina. ¿Y esta quién es? La limpiadora, respondió el doctor Castro con desdén. No le preste atención. Ella lo oye todo, la mujer bajó la voz, pero Josefina igualmente escuchó cada palabra. No se preocupe, el médico sonrió. Es una tonta del lugar. No entiende nada. ¿Verdad, Josefina?
Josefina levantó la cabeza y lo miró fijamente con expresión vacía, entreabriendo ligeramente la boca. La imagen perfecta de una chica simple. ¿Ve? El doctor Castro asintió satisfecho. Es inofensiva. La mujer miró a Josefina una vez más con desconfianza, luego sacó de su bolso un sobre blanco y grueso. Doctor, le pago enormes cantidades de dinero, extendió el sobre, y Josefina notó cómo las manos del médico se estiraban ávidamente hacia él. Para que mi esposo nunca salga del coma. Usted prometió que así sería. ¿Cuánto más necesita? Josefina se quedó inmóvil. El corazón comenzó a latir desenfrenadamente, pero se obligó a seguir pasando lentamente el trapeador por el piso, fingiendo no oír nada. Cálmese, señora Pérez, el doctor Castro guardó el sobre en el bolsillo de la bata. Todo está bajo control. El señor Ortiz recibe exactamente la dosis que no le permitirá despertar. Pero al mismo tiempo mantiene las funciones vitales. Puede estar así años. ¿Años? La mujer rió nerviosamente. No necesito años. Necesito que nunca despierte. ¿Entiende? Nunca. Entiendo. Y exactamente eso es lo que hago. Pero si quiere. Una solución más radical costará más. ¿Cuánto? El doble de lo que es ahora. La mujer reflexionó, mordiéndose el labio inferior. Está bien. Pero sin dejar rastros. Todo debe verse natural. Natural, el doctor Castro asintió. Un paro cardíaco. Nadie podrá probar nada. ¿Cuándo? Deme un mes. Necesito preparar el terreno. La mujer miró una vez más al hombre que yacía. En sus ojos no había ni una gota de arrepentimiento. Solo frío cálculo. Bien. En un mes. Espero resultados. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. El doctor Castro se quedó solo con Josefina. Se acercó al paciente, revisó el gotero y sonrió con desprecio. Duerme tranquilo, señor Ortiz, murmuró. Tu esposa desea mucho que no despiertes nunca más. Y yo la ayudaré con eso. Josefina continuó trapeando el piso, sintiendo como todo hervía dentro de ella de furia. Este médico iba a asesinar a un paciente por dinero. Matar a una persona que confiaba en él. Y no era la primera vez, a juzgar por su seguridad. Josefina, ¿terminaste? Preguntó bruscamente el doctor Castro. Casi, respondió ella en voz baja. Apresúrate. Y que no te vuelva a ver aquí. ¿Entendido? Si no, te despediré por robo. Entendido. Josefina recogió los trapos, vació el agua sucia en el balde y salió de la habitación. En el pasillo se detuvo, apoyándose contra la pared. Las manos le temblaban. Necesitaba hacer algo urgentemente. ¿Pero qué? Si iba ahora a la policía, no tendría pruebas. ¿La palabra de una limpiadora contra un médico respetado? Nadie la escucharía. Josefina regresó al cuarto auxiliar, se cambió y con paso rápido se dirigió al consultorio de su padre. Ahora era su consultorio. Cerró la puerta con llave y sacó el teléfono. Doctora Morales, ¿puede venir a verme? Urgente. Ya voy, señora Delgado. La jefa de departamento apareció en 5 minutos. Josefina le indicó con un gesto que se sentara. Siéntese. Necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Sí. Y es serio. Josefina se sentó tras el escritorio y entrelazó los dedos. Dígame, ¿el doctor Castro lleva mucho tiempo atendiendo al paciente de la habitación VIP? ¿Leandro Ortiz? Débora frunció el ceño. Sí. Unos 6 meses. ¿Por qué? Necesito todos los documentos sobre este paciente. Y todos los documentos relacionados con el trabajo del doctor Castro. Señora Delgado, la jefa de departamento se inclinó hacia adelante. ¿Descubrió algo? Descubrí. Pero necesito pruebas. ¿Puede preparar los documentos? Por supuesto. Pero señora Delgado. ¿El doctor Castro hizo algo otra vez? ¿Otra vez? Josefina se puso alerta.
¿Es decir que ya pasó algo antes? Débora titubeó, retorciendo el borde de su blusa. Bueno, hable directamente, dijo Josefina bruscamente. Debo saberlo todo. Está bien, la jefa de departamento suspiró pesadamente. Hubo varios incidentes por su culpa. Su padre lo encubrió todo porque el doctor Castro es un buen especialista. Pero uno de los incidentes terminó en muerte. Josefina palideció. ¿En muerte? ¿Y papá lo sabía? Lo sabía. Pero no había pruebas. La familia del paciente no demandó porque el doctor Castro les ofreció una compensación generosa. Su padre sufrió mucho por eso. Quería despedir al doctor Castro, pero éste lo amenazó con una demanda judicial y escándalo público. Entiendo, Josefina cerró los puños. Entonces más razón para que necesite todos los reportes. Todo lo relacionado con su trabajo en los últimos 2 años. ¿Bastan unos días para prepararlo? Sí, asintió Débora Morales. Lo reuniré todo. Gracias. Y otra cosa, ni una palabra a nadie. Esto debe quedar entre nosotras. Por supuesto, señora Delgado. Los siguientes días Josefina continuó trabajando como limpiadora. Limpiaba diferentes habitaciones, escuchaba conversaciones de médicos, observaba el trabajo del personal médico. Y cada día comprendía que la clínica de su padre necesitaba cambios serios. Cuando Débora Morales preparó todos los documentos, Josefina contrató a un detective privado. Una persona experimentada que se especializaba en casos médicos. Le entregó todos los papeles y le pidió que realizara una investigación completa sobre la actividad del doctor Castro. Necesito hechos, pruebas, testimonios, dijo. Todo lo que pueda ayudar a hacerlo responsable. Entendido, el detective asintió. Deme 2 semanas. Durante las siguientes semanas la investigación avanzó a toda velocidad. El detective revisaba historiales médicos, entrevistaba a expacientes, estudiaba documentos financieros. Cada día Josefina recibía informes y cada día el panorama se volvía más claro. El doctor Castro no era simplemente un mal médico. Era un criminal. En los últimos 2 años habían muerto 3 pacientes por su culpa. En todos los casos la causa de muerte fue declarada natural, paro cardíaco, complicaciones postoperatorias. Pero el detective descubrió que todos esos pacientes estaban asegurados por grandes sumas. Y todos sus familiares recibieron pagos significativos. Y el doctor Castro recibió su parte. Es todo un esquema, dijo el detective, mostrándole los documentos a Josefina. Asesinaba personas por dinero. Y lo hacía muy cuidadosamente. Pero ahora tenemos pruebas. Josefina miraba los papeles y sentía como todo se enfriaba dentro de ella. Este hombre trabajaba en la clínica de su padre. Asesinaba a personas que confiaban en él. Y ella lo haría responder por cada muerte. Finalmente llegó el día en que Débora Morales convocó una reunión general. Todo el personal médico se reunió en la gran sala de conferencias. Médicos, enfermeras, administradores. Todos sabían que hoy se presentaría la nueva dueña de la clínica. La hija del difunto Adriano Delgado. Josefina estaba detrás de la puerta, preparándose para entrar. El corazón le latía fuerte. Respiró profundamente y asintió a Débora Morales. Colegas, comenzó la jefa de departamento, les presento a la hija de nuestro querido Adriano Delgado, Josefina Delgado. La puerta se abrió y Josefina entró al salón. Llevaba un traje de negocios estricto, el cabello peinado, maquillaje ligero. Se veía completamente diferente a cuando estaba disfrazada de limpiadora. El doctor Castro estaba sentado en la primera fila. Al verla, palideció. Los ojos se le abrieron de par en par, la boca se le entreabrió. Josefina vio cómo la reconoció. Saludo a todos, comenzó Josefina con calma, recorriendo el salón con la mirada. Me da gusto conocerlos. Con el tiempo nos conoceremos mejor. Pero con el doctor Castro ya nos conocemos. De manera indirecta, miró directamente hacia él. Castro tragó saliva, intentando mantener la calma.
Al enterarme de que por dinero mantiene a un paciente en coma, realicé una investigación privada, continuó Josefina. Y me sorprendí. Doctor Castro, resulta que tiene demasiadas violaciones en su historial. Y merecen una buena condena. En el salón se hizo un silencio sepulcral. Todos miraban ya a Josefina, ya al doctor Castro. El médico se levantó de la silla de un salto. Eso es mentira. Gritó. Pura calumnia. Demandaré. Demande, respondió Josefina con calma. Tengo todas las pruebas. Grabaciones de conversaciones, documentos financieros, testimonios. Usted asesinaba personas por dinero, doctor Castro. Y ahora responderá por ello. En ese momento entraron dos policías al salón. Se dirigieron decididamente hacia el doctor Castro. Doctor Castro, queda detenido bajo sospecha de asesinato y fraude. Uno de los oficiales sacó las esposas. No. No pueden. Es un error. El doctor Castro intentó soltarse, pero lo agarraron firmemente de los brazos. Las esposas chasquearon. Los policías lo llevaron hacia la salida. El doctor Castro se dio la vuelta, mirando a Josefina con odio. «Te arrepentirás de esto», gritó. «No», respondió Josefina fríamente. «Se arrepentirá usted. Por cada vida que quitó». Sacaron al doctor Castro del salón. Josefina se volvió hacia los demás empleados. «Espero que no vuelvan a ocurrir casos similares en nuestra clínica», dijo con firmeza. «Seguiré vigilando su trabajo. Esta clínica era el sueño de mi padre. Y no permitiré que nadie mancille su memoria. Que tengan todos un buen día de trabajo». Los empleados comenzaron a dispersarse, cuchicheando entre ellos. Josefina veía en sus rostros sorpresa, pero también respeto. Había demostrado que no pensaba ser una dueña nominal. Manejaría la clínica con firmeza y justicia. «Señora Delgado», Débora se acercó a ella. «Eso fue impresionante. Gracias por su ayuda, doctora Morales», Josefina le estrechó la mano. «Sin usted no lo habría logrado. Búsqueme si necesita algo». Los siguientes meses transcurrieron en trabajo. El juicio contra el doctor Castro fue rápido. Había pruebas de sobra. Al final lo sentenciaron a 15 años de prisión. Josefina estuvo presente en la lectura de la sentencia y sintió como un peso se levantaba de su alma. La justicia había triunfado. Leandro Ortiz, aquel multimillonario que mantenían en coma, comenzó a recuperarse. Después de suspender los medicamentos que le administraba el doctor Castro, el hombre despertó. El proceso de rehabilitación fue largo, pero después de 6 meses ya podía caminar y hablar. Un día Josefina entró a su habitación con documentos. «Señor Ortiz, ¿cómo se siente?», preguntó. «Mejor», el hombre sonrió. Era alto, de cabello oscuro y ojos grises inteligentes. «Gracias a usted estoy vivo. Los médicos dicen que un mes más y habría sido tarde. Me alegra haber llegado a tiempo. Señora Delgado», Leandro Ortiz guardó silencio, «me enteré de que mi esposa». «¿Qué le pagó a ese médico?». «Sí. Está bajo investigación. Quiero divorciarme de ella. Inmediatamente. Y quiero agradecerle. Me salvó la vida». «No necesito agradecimientos», Josefina negó con la cabeza. «Entonces permítame invitarla a cenar. Simplemente como amigos». Josefina lo miró. Leandro Ortiz era un hombre atractivo con ojos bondadosos. Y en su mirada no había cálculo. Solo sinceridad. «No me opongo», aceptó. La cena en un pequeño restaurante fue un éxito. Leandro resultó ser no solo un hombre atractivo, sino también un conversador agradable. Hablaba de su vida, de negocios, de cómo terminó en el hospital. Josefina escuchaba, haciendo preguntas de vez en cuando. Por primera vez en mucho tiempo se sentía tranquila. Como si un peso enorme se hubiera caído de sus hombros. «Josefina, eres una mujer extraordinaria», dijo Leandro al final de la velada. «Fuerte, inteligente, decidida. Me gustaría conocerte mejor. Quizás,
Josefina sonrió. Ya veremos. Desde entonces comenzaron a verse. Leandro la cortejaba con delicadeza, sin presión. Le regalaba flores, la invitaba al teatro, a exposiciones. Josefina gradualmente se descongelaba, permitiéndose sentir algo más que dolor y culpa. La vida continuaba. Y tal vez la esperaba la felicidad.